Hola, bienvenidos a Armonía Espiritual. El día de hoy quiero hablar sobre un tema muy interesante, el dualismo cartesiano, una teoría filosófica que plantea que el ser humano está formado por dos sustancias distintas, la mente y el cuerpo. ¿Qué implica esta teoría? ¿Qué problemas plantea? ¿Y qué soluciones propone? Te lo voy a explicar el día de hoy. El dualismo cartesiano fue propuesto por el famoso pensador francés René Descartes en el siglo XVII. Descartes buscaba un método para alcanzar la verdad y el conocimiento, y se basó en la geometría y en la lógica para desarrollarlo. Su método consistía en dudar de todo lo que no fuera evidente y claro, y en deducir a partir de principios individuales. Así, Descartes llegó a su famosa frase: pienso, luego existo, que significa que la única certeza que tenemos es que somos seres pensantes. A partir de ahí, Descartes construyó la teoría del dualismo cartesiano, que pretendía conciliar la ciencia y la religión y explicar la naturaleza y funcionamiento del ser humano. El dualismo cartesiano afirma que el ser humano está compuesto por dos sustancias distintas, la mente y el cuerpo. La mente es una entidad inmaterial que no ocupa espacio ni está sujeta a las leyes físicas y que tiene la capacidad de pensar, sentir y elegir. Y el cuerpo es una entidad material que ocupa espacio, está sujeta a leyes físicas y que no tiene la capacidad de pensar, sentir ni elegir. Ambas sustancias, aunque diferentes, se comunican e influyen entre sí, creando la unidad del ser humano. Esta teoría tiene varias implicaciones, problemas y críticas que estaremos explorando a través de este video. También veremos algunas alternativas al dualismo cartesiano que proponen otras formas de entender la relación entre la mente y el cuerpo. Si el tema te interesa, te invito a que sigas viendo este video y que me dejes tus opiniones y comentarios al final. ¿Estás listo? Pues vamos a empezar. Al principio de este video te mencioné que el dualismo cartesiano tiene varias implicaciones para la comprensión del ser humano y de la realidad. Déjame presentarte algunas de ellas. La primera sería la distinción entre el ser humano y los demás animales. Según Descartes, los animales solo tienen cuerpo y no mente, por lo que no pueden pensar, sentir ni elegir. Son como máquinas que funcionan según principios físicos y que no tienen conciencia ni libertad. El ser humano, en cambio, tiene mente y cuerpo, por lo que puede pensar, sentir y elegir. Tiene conciencia y libertad y puede comunicarse con el lenguaje. Esta distinción implica una superioridad del ser humano sobre los animales y una justificación para su dominio y explotación. Otra de las implicaciones es la posibilidad de la existencia de Dios y del alma inmortal. Descartes creía que la mente era una sustancia inmaterial que no dependía del cuerpo para existir. Por lo tanto, la mente podía sobrevivir a la muerte del cuerpo y conservar su identidad y su memoria. Además, la mente podía demostrar la existencia de Dios mediante el argumento ontológico, que dice que si tenemos la idea de un ser perfecto, ese ser debe existir, porque la perfección implica la existencia. Así, Descartes intentaba reconciliar la ciencia y la religión y dar una esperanza de vida eterna y de comunión con Dios. Otra de las implicaciones es la libertad y la responsabilidad del ser humano. Descartes afirmaba que la mente tenía la capacidad de elegir entre el bien y el mal y que podía controlar el cuerpo mediante la voluntad. Esto implicaba que el ser humano era libre y responsable de sus acciones y que podía actuar según la razón y la moral. Sin embargo, también reconocía que el cuerpo podía influir en la mente mediante las pasiones, que son las emociones que se producen por la interacción entre la mente y el cuerpo. Las pasiones podrían ser buenas o malas, según favorecieran o entorpecieran el bienestar del humano. Por eso, Descartes proponía una educación y una regulación de las pasiones para que fueran moderadas y racionales y no desordenadas e irracionales. Otra implicación sería la dificultad de explicar los fenómenos psicológicos y fisiológicos. Descartes sostenía que la mente y el cuerpo se comunicaban e influían entre sí mediante la glándula pineal, que era una pequeña estructura situada en el cerebro. Sin embargo, esta explicación es muy vaga y muy problemática, ya que no aclaraba cómo podía una sustancia inmaterial interactuar con una sustancia material, ni cómo podía una sustancia material afectar a una sustancia inmaterial. ¿Sí me explico?
Tampoco explicaba cómo se producían los procesos mentales y corporales, ni cómo se relacionaban con la percepción, la memoria, el aprendizaje, la imaginación, el lenguaje, la creatividad, la salud, la enfermedad, y etcétera, etcétera. Estos fenómenos requerían de otras teorías y métodos más adecuados que surgieron posteriormente con el desarrollo de la psicología y de las neurociencias. Después, comentaba que había problemas con el dualismo cartesiano. Vamos a ver cuáles son algunos de ellos. El dualismo cartesiano ha sido objeto de numerosos problemas y críticas a través de la historia. Algunos de los problemas son, por ejemplo, el problema de la interacción, que cuestiona cómo puede una entidad inmaterial influir en una entidad material y viceversa, como lo decía antes. La mente y el cuerpo son sustancias distintas y con propiedades diferentes. ¿Cómo se supone que se comunican e influyen entre sí? ¿Qué mecanismo o principio explica esta interacción? Descartes propuso que la glándula pineal era el punto de contacto entre la mente y el cuerpo, pero pues la explicación, como lo dije, era muy vaga y no resolvía el problema. Además, la ciencia demostró que la glándula pineal no tiene la función que Descartes le atribuía, sino que está relacionada con la producción de melatonina, una hormona que regula el ciclo del sueño. Otro de los problemas es el de la localización, que cuestiona dónde se encuentra la mente y cómo se relaciona con el cuerpo. Si la mente es una entidad inmaterial que no ocupa espacio y no está sujeta a las leyes físicas, ¿dónde está ubicada? ¿Está dentro o fuera del cuerpo? ¿Está en un lugar específico o en todo el cuerpo? ¿Cómo se coordina con el cuerpo que sí ocupa espacio y está sujeto a las leyes físicas? Descartes creía que la mente impregnaba todo el cuerpo, pero esta afirmación es contradictoria, ya que implica que la mente tiene alguna extensión o dimensión, lo que la haría material. Otro de los problemas es el de la identidad, que cuestiona cómo podemos reconocer nuestra mente y nuestro cuerpo como los mismos a lo largo del tiempo. Si la mente y el cuerpo son sustancias distintas y con propiedades diferentes, ¿cómo podemos asegurar que son los mismos de ayer, o que hace un año, o cuando nacimos? ¿Qué criterio o principio garantiza la continuidad y la coherencia de nuestra identidad? Descartes afirmaba que la mente era la misma mientras pensara y que el cuerpo era el mismo mientras tuviera la misma forma y tamaño. Pero estas respuestas nuevamente son insuficientes, ya que no explican los cambios que se experimentan a nivel mental y físico a través de nuestra vida. Otro problema sería el problema de la evidencia, que cuestiona cómo podemos demostrar la existencia de la mente y del cuerpo. Si la mente y el cuerpo son sustancias distintas y con propiedades diferentes, ¿cómo podemos acceder a ellas y conocerlas? ¿Qué método o prueba podemos usar para verificar su realidad? Descartes afirmaba que la mente se conocía por la intuición y el cuerpo se conocía por la sensación. Pero estas fuentes de conocimiento pues son dudosas, ya que pueden engañarnos o equivocarnos. Además, la ciencia ha demostrado que la sensación depende de procesos mentales y que la intuición depende de procesos físicos, o sea, completamente al revés. Y bueno, continuando con el siguiente tema, al principio también mencioné que el dualismo cartesiano había sido blanco de muchas críticas. Esto por parte de filósofos, científicos y pensadores que cuestionaron sus presupuestos, sus argumentos y sus consecuencias. Vamos a ver cuáles son algunas de estas críticas. En el primer puesto tenemos la crítica de la ciencia, que rechaza la existencia de la mente como una sustancia inmaterial y la reduce a procesos físicos y químicos en el cerebro. Esta crítica se basa en los avances de la neurociencia, que ha demostrado la correlación entre la actividad cerebral y los estados mentales, y que ha explicado muchos fenómenos psicológicos y fisiológicos sin recurrir a la mente. Algunos de los representantes de esta crítica son el filósofo Paul Churchland, el biólogo Francis Crick y el neurocientífico Antonio Damasio. En el segundo puesto tenemos la crítica de la religión. Como podemos ver, en su intento de unir la ciencia y la religión, no le fue bien con ninguna de las dos. La crítica religiosa rechaza la existencia del cuerpo como una sustancia material y lo considera una ilusión o una prisión de la mente. Esta crítica se basa en la fe que afirma que la mente es el alma inmortal, que está creada por Dios y que tiene un destino trascendente. Esta crítica también se opone al dualismo cartesiano por su visión mecanicista y antropocéntrica de la naturaleza y de los animales. Algunos de los representantes de esta crítica son, por ejemplo, el filósofo George Berkeley,
el teólogo Teilhard de Chardin y el líder espiritual Dalai Lama. Y en el tercer puesto tenemos la crítica de la filosofía. Como podemos ver, le cayó una funa peor de las que ponen en Twitter. La crítica filosófica rechaza la distinción entre la mente y el cuerpo y propone otras formas de entender la realidad. Esta crítica se basa en la razón, que cuestiona las inconsistencias y dificultades del dualismo cartesiano y que busca una visión más coherente y holística del ser humano y del mundo. Esta crítica también se inspira en otras tradiciones filosóficas, como la oriental, la existencialista o la fenomenológica. Algunos de los representantes de estas críticas son, por ejemplo, el filósofo Gilbert Ryle, el psicólogo William James y el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty. Estas críticas han planteado otras alternativas y perspectivas al problema mente-cuerpo, que son muy interesantes, y si quieres saber cuáles son, no te pierdas el siguiente video, donde explicaré con más detalle cada una de ellas. Pero antes de terminar, me gustaría que reflexionaras sobre el dualismo cartesiano y lo que implica para ti. ¿Qué opinas sobre esta teoría? ¿Te parece convincente o problemática? ¿Cómo afecta tu forma de entender al ser humano y la realidad? ¿Qué otras teorías te parecen más interesantes o adecuadas? Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de comentarios y que compartas este contenido con alguien que creas que debería escucharlo. Regálanos un like y suscríbete para más contenido como este.